día, nosotros somos estudiantes de segundo semestre y en el día de hoy les vamos a hablar sobre las aplicaciones en la física de la presión hidrostática y el centro de masa. Este grupo está conformado por Jonathan Hurtado, Luis Angulo, Jorge González. y mi persona, Eladio Bonilla. Tenemos que en la anterior ecuación que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, donde esto se desglosa por la densidad, por la gravedad, por la distancia, por el área, que es igual a la fuerza también. Pero en la presión ya cambia que es fuerza sobre el área. Entonces se elimina el área con la que está arriba y la que está abajo porque es la misma y queda la densidad por la gravedad por la distancia. Un ejemplo de esto sería la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre cúbico y tiene de fondo 2 metros. Entonces tenemos que la presión es 1000 metros cúbicos por la gravedad, que es 9.8, por la distancia, que en este caso serían los 2 metros de fondo. Y eso igual a Pascal. Pascal es la unidad que se usa para denominar la presión, y también existe los kilopascales, pero ya es una mayor unidad que la pascal normal. Entonces esto está en pascal, y por pasarlo para kilopascal solamente quedaría 19, entonces kilopascal. También que tenemos que tener en cuenta que la presión en un espacio, por ejemplo, en todos los puntos va a tener la misma dirección siempre. O sea, aunque en este punto siempre va a tener la misma presión, pero a medida que aumenta la distancia, va a aumentar la presión, ya que tenemos que la presión, como es igual a la gravedad por la densidad por la distancia, entre más sea más hondo o más extenso sea la distancia que tomemos debajo del agua, podría afectar la presión y sería mayor. En el caso de los buzos, para representar la presión en todas las direcciones, ellos cuando se sumergen en un cuerpo de agua, ellos van a sentir ya sea la misma presión en los oídos, en los pulmones y cosas así. Ya. En este ejemplo vamos a aproximar la fuerza hidrostática que se encuentra en este trapecio. Lo primero que tenemos que hacer es dividir el trapecio en dos partes, donde cogemos el eje vertical como X y partimos esto y separamos como eran 2A, aquí sería A medio, porque esto es A también, entonces se convierte en A medio, y lo otro que queda, que es A, debería ser de la medio. Después de eso se separa el triángulo que sale de aquí y se toma la altura, el lado y la altura menos x, que sería la distancia que hay de la altura hasta aquí este punto, que sería B. Entonces se le puede hacer un teorema de Tales y quedaría de la siguiente manera. Después que tenemos esto, tenemos que despejar a B para encontrar el espacio que se encuentra en este punto. Ya después que tenemos despejado B, encontramos la amplitud. La amplitud es igual a 2 veces esto, porque estamos partiendo por la mitad. El lado de este más B, que es este punto. Como ya encontramos B, que es esto, solamente nos toca reemplazar. Ya tenemos lo que es la amplitud. El área es igual a la amplitud por el delta de x. El delta de x, como este trabajo lo que se busca es buscar la presión hidrostática que se encuentra en este objeto, y lo que se hace es
a partir del objeto, convertirlo en una especie o cortarlo en lados muy pequeños y muy delgados para aproximar y su aproximación sea la mejor. Y esta sería delta de x. Entonces reemplazamos la amplitud y lo ponemos delta de x. Ya que tenemos el área, ahora necesitamos la presión, pero la presión es igual a la densidad, en este caso el del agua sería 1000, por la gravedad, por la distancia que sería x1, que es la que vamos a encontrar mediante la suma de Riemann y la integral. Ya que tenemos el área y la presión, solamente tengo que intercambiar los datos porque la fuerza es igual al área por la presión. Entonces, intercambiamos esto y sería fuerza es igual el área por la presión. Para hacer la suma de Riemann, para convertir esto en suma de Riemann sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, que es donde llegaría la altura. Entonces, sería 1000 por la gravedad por la distancia por A por el delta de x. Ahora lo que hacemos es expresar esta suma como una integral. Entonces sería la fuerza es igual a la integral desde donde empieza. Si se toma el punto este del trapecio como 0, llegaría a esta altura, pero esa altura es h. Así que empieza desde 0 hasta h. Y aquí se pone lo que es la presión por el área. Entonces quedaría 1000 la gravedad por la distancia más el área por el área. Y el delta de x se convierte en diferencial de x. Seguimos operando y sacamos el 1000 por la gravedad. Y queda esta x multiplicando a todo este factor. Entonces se hace distributivo y quedaría de la siguiente forma. Ahora resolvemos esta integral por continuidad. Haciendo las operaciones nos damos cuenta que esta altura con esta altura se puede eliminar porque es la misma. Y quedaría el resultado de esta integral a x cuadrado sobre 2 en h, etc. Pues queda a x cuadrado desde 0 a h sobre 2
menos el área por X a la 3 sobre 3H desde 0 a H. Esta y esta son las mismas, entonces quedaría a X cuadrado. Reemplazamos y quedaría la fuerza igual a 1000 por la gravedad por A, H cuadrado, menos AH al cubo sobre 3H. Esta ancho al cubo se puede eliminar con una de acá y quedaría de la siguiente forma. Cuarto igual a 1000 la gravedad por hacemos el fraccionario, pero este H quedaría, como estaba abajo una H, la H con el H al cubo se quedaría H al cuadrado. Quedaría fuerza igual a 1000 la fuerza es igual 1000 por la gravedad en 9800 y esto aquí el fraccionario quedaría 2A por la altura sobre el al cuadrado sobre 3 y esto multiplicado nos daría el resultado que es y esta sería la aproximación de la presión que está sobre este trapecio. Ya. Ya. En este ejercicio nos dan una presa vertical que contiene una compuerta semicircular. Nos piden que hallemos la fuerza hidrostática que ejerce esta presa contra la compuerta. Lo primero que tenemos que hacer es graficar el eje Y el eje X. Ahora, pues, calculemos la ecuación con la que finalmente vamos a hallar la fuerza hidrostática. Pues sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área, pero como vamos a hallar la fuerza que despejamos, esa fuerza sería igual a presión por área. También sabemos que fuerza es igual a masa por gravedad. Por este caso, la masa es igual, pues, es igual a la densidad por el volumen. En este caso, el volumen sería igual al área por la distancia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas ecuaciones, la ecuación final de la fuerza sería igual a la densidad por la gravedad por el área por la distancia. Listo, entonces teniendo en cuenta esta ecuación, pues calculemos todos los datos que necesitamos. Bueno, el primero, pues, ρ, que significa densidad, sería la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, que es igual a 9.8, el área y la distancia, pues no lo conocemos. Primero el área. El área, pues, teniendo en cuenta la semicircunferencia, tenemos que x al cuadrado más y cuadrado es igual a x cuadrado. Pues en este caso, el radio es igual a 4.
Vamos a trabajar con respecto a y. Por lo tanto, pues lo despejamos y esto es igual a 4 menos y cuadrado. Entonces sacamos la raíz y esto es igual a 4 menos y cuadrado. Y como pues, estamos calculando el área, pues esta x podemos reemplazarla por la a y tenemos que el área es igual a 4 menos es igual a la raíz de 4 menos y cuadrado. Y la distancia que vamos a utilizar, pues la figura. En este caso, pues tenemos que dividir esta región en tiras horizontales para poder calcular la distancia. Entonces, trazamos una tira, que es del taller, y pues la distancia sería esta parte de esta. Esta sería la distancia. ¿Cómo calculamos esto? Pues es fuerza hidrostática, por lo tanto tenemos que trabajar solamente con la región que tiene agua. A estos 12 metros, que es la altura total de la presa, le vamos a restar estos dos que pues no contiene agua. Por lo tanto, esta región que está acá sería con la que estaremos trabajando. Y como es la distancia de la presa hasta la superficie, esto que está aquí, equivale allí, 1. Entonces, la distancia final sería la resta de esta y, que es la distancia de la tira a la superficie, con la distancia total que serían 10 metros. Entonces, la distancia total menos la distancia de la tira a la superficie, que sería 10 sub 1. Listo, ahora que tenemos pues todos los datos, pues reemplazamos en la ecuación que está acá. Esta F pues también puede ser reemplazada por SD, que significa pues la fuerza de la tira. Entonces pues reemplazamos acá y tenemos que SD es igual a ρ, que es la densidad del agua, que son 1000, por la gravedad, que son 9.8, por el área, que es la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado, por la distancia, que serían 10 menos 10. Nos dicen también que la fuerza total es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, luego calculamos el límite y por último, pues la integral. Entonces, la fuerza total de la tira es igual a el límite de n cuando tiende al infinito por la sumatoria del igual a 1 hasta n de la multiplicación de esto 1000 por 9.8, que son 9800, por la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado por 10 menos 10. Listo. Ahora pues calculemos la integral en donde este 9800 es una constante y por lo tanto sale. Entonces ya que la fuerza es igual a 9800 por la integral de 4 menos y al cuadrado, la raíz de 4 menos y al cuadrado por 10 menos 10 sub 1. Y en este caso los límites de integración los vamos a calcular. Esto acá sería 2 menos 2. Por lo tanto, los límites serían de menos 2 a 2. Pues tenemos acá una raíz, es un límite, bueno, podemos hacer esa operación, nos daría 900 por la integral de 10 por la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado y esto menos la integral menos 2 a 2 de 10 sub 1 de 4 la raíz cuadrada de 4 menos. Dale. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la integral, donde pues, la fuerza sería igual. Este 9800 es una constante, por lo tanto sale de la integral de lo otro que queda, que sería 10 menos y1 por la
sería de menos 2 a 2. Listo, revisamos esta operación. Nos queda que f es igual a 1800 por la integral de menos 2 a 2 de 10 por la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado de 10 menos la integral de menos 2 a 2 de al cuadrado por 4 menos y al cuadrado por 10. Ya. Ya, entonces aquí sería y1 por la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado de 10. Ahora vamos a resolver esta integral, que es una integral trigonométrica. Bueno, y ahora vamos a resolver la integral trigonométrica por un método trigonométrico. Raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado por 10. Entonces sabemos que y es igual a 2 seno de θ y de y igual a 2 coseno de θ por de θ. Entonces reemplazamos esto acá y tenemos que la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado igual a la raíz de 4 menos 10 serían 2 seno de θ al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 4 menos 4 seno al cuadrado de θ. Sacamos factor común y esto es igual a la raíz de 4 por 1 menos seno al cuadrado de θ. Pues según la identidad de seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ igual a 1. Entonces, este seno pasa acá y nos queda entonces el coseno al cuadrado de θ igual a 1 menos seno al cuadrado de θ, porque eso lo reemplazamos acá y nos queda que la raíz de 4 por coseno al cuadrado de θ. Esto podemos dividirlo como raíz de 4 por raíz de coseno al cuadrado de θ. Y esto nos va a dar 2 por el valor absoluto de coseno de θ, que es igual a 2 por coseno de θ. Ahora vamos a integrar. Pero si tenemos límite de integración, porque tenemos que tener en cuenta que estos son respecto a y no respecto a y. Ya después podemos devolvernos y evaluar. Esto es igual a la integral de 2 coseno de θ por de θ, que es o sea, esto es y, y de y corresponde a 2 coseno de θ. Hacemos esta operación y nos da la integral de 4 coseno al cuadrado de θ por de θ. Este 4 sale porque es una constante y nos queda 4 por la integral de coseno al cuadrado de θ por de θ. Entonces, coseno al cuadrado de θ por de θ es igual a 1 medio de 1 más coseno de 2θ por de θ. Es un medio sale y 4 entre 2 es 2. Por tanto es 2 por la integral de 1 más coseno de 2θ por de θ. Por de θ. Entonces, aquí aplicamos linealidad y nos da 2 por integral de θ más la integral de coseno de 2θ por d. Entonces, cuando aplicamos la integral, sacamos la integral es igual a 2 por integral de θ por es θ más integral de coseno de 2θ es igual a 1 medio
Ya que no tenemos este resultado, ahora nos vamos a devolver a los términos de y. Y tenemos que, pues, que y es igual a seno de θ. Y que de y es igual a... Entonces, sabemos que y es igual a 2 seno de θ y de y es igual a 2 coseno de θ porque θ. Entonces, como estamos en términos de θ y queremos pasar a los términos de y, pues despejamos. Si y es igual a 2 seno de θ, entonces θ es igual a arco seno de y menos. Hacemos un triángulo para buscar estos datos y poder calcular el coseno. Entonces, esto que está aquí es θ. Y tenemos que el seno es igual a seno de θ igual a y. Entonces, esto que está aquí corresponde al cateto opuesto y esto a la hipotenusa. Entonces, 2 corresponde a la hipotenusa y es al cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente sería igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 4, menos el cateto opuesto al cuadrado, que sería 10 menos. Entonces, ya con esta misma información podemos pasar este resultado que tenemos aquí a términos de y. En donde 2 por θ, pero ¿qué equivale a θ? Al coseno de y medio más 2 por el coseno de θ. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería raíz de 4 menos y al cuadrado entre 2 por el seno de θ, pero seno de θ que es igual a y. Listo. Podemos simplificar esto de acá y nos da 2 al coseno de y medios más raíz de 4 menos y cuadrado por y medios. Ahora que lo tenemos así, podemos evaluar desde menos 2 hasta 2. Bueno, paso hasta acá para resolverlo y evaluar el segundo línea de integración. Y esto es igual a 2 a coseno de 2 entre 2 más la raíz de 4 menos la 2 por 2 y esto menos 2 al coseno de 2 entre 2 más raíz de 4 menos 2 para 2 por menos 2 sobre 2. 2 entre 2 porque es 1. Entonces nos da 2 al coseno de 1 más 4 menos 4 es 0. Por lo tanto, esta operación acá da 0. Menos 2 al coseno menos 2 entre 2 sería menos 1 más 4 menos 2 a la 2 es 4, o sea, 4 menos 4 da 0, esta operación de acá también da 0. Resolvemos esto y 2 al coseno de 1 es igual a pi medio. 2 pi medio menos al coseno de menos 1 es menos pi medio. Por lo tanto, ese menos lo sacamos acá y da positivo. Daría 2. Acá lo simplificamos y esto nos da pi más pi que es igual a 2. Ya. Nos regresamos al valor acá, estamos calculando la fuerza y nos damos cuenta que tenemos dos integrales. Este integral que está acá nos va a dar 0. Si nos guiamos del teorema que dice, el teorema de la integral par o impar, nos dice que cuando una función es impar, pues el valor de su integral es 0. ¿Y cómo sabemos cuando una función es par o impar? Bueno, en el caso de es impar, ya que si la colocamos en plano y la rotamos a 180, pues su gráfica no se va a modificar.
va a quedar igual. Entonces, en este caso, pues esto va a quedar 0 y solo nos quedamos con esta parte de acá. Entonces, voy a pagar esta 0 en el que caracterizarlo y trabajamos con esto. Entonces, ya calculamos la integral de menos 2 a 2 de la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado por 10. ¿Por qué no utilicé el 10? Porque el 10 es una constante, sale de ahí y la divide en 1800 por 10, la integral de menos 2 a 2 de la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado por 10. El 1800 por 10 es igual a 98.000. Con la integral de esto, ya lo calculamos, nos da 2pi. Resolvemos todo esto y esto es igual a 652,16 newton. Ya que es una fuerza, la fuerza pues unidades centímetros. Bueno, el cálculo integral también es bastante útil para hallar el momento y el centro de masa de un sistema de física. En este caso, por ejemplo, tenemos este sistema en el cual una base plana que sostiene una masa 1 y una masa 2 esos extremos, la idea es que se mantengan equilibrados ambos lados. Entonces, para que esto suceda, tenemos este teorema en el cual la distancia 1 por la masa 1 debe ser igual a la distancia 2 por la masa 2. Si por ejemplo tenemos este sistema en el cual parece ser que las distancias son iguales de ambos lados, entonces y la masa 1 pues siempre va a ser la masa 1, no va a haber cambio de masa, y la masa 2 siempre va a ser igual a la masa 2, entonces se va a mantener la igualdad. Sin embargo, si nosotros procedemos a cambiar el centro de masa, que por cierto se simboliza con la letra X y una línea arriba, pero si tenemos ese centro de masa y lo ponemos por acá, entonces la distancia 1 va a disminuir y la distancia 2 va a aumentar. En este punto se encuentra el centro de masa. Entonces, como sabemos que la distancia 1 disminuye, entonces y la distancia 2 aumenta y pues las masas se van a mantener constantes, entonces se va a romper la desigualdad, ya que como x2 aumenta y x1 disminuye, entonces pues este producto va a disminuir y este producto va a aumentar. Y de forma física esto se representa con que pues, el sistema ya no va a estar equilibrado. Bueno, entonces volviendo al sistema en el que tenemos aquí pues todo equilibrado y estando el centro de masa, pues dando el equilibrio en el centro de masa, entonces vamos a demostrar que ese centro de masa también se puede representar como una sumatoria. En este caso, como tenemos dos masas, pues entonces sería mucho más sencillo. No sabemos la longitud de la placa, entonces podríamos decir que la distancia 1 es pues obviamente desde la masa 1 hasta el centro de masa, entonces podríamos representarlo como x menos x1 por la masa 1. Y de este lado, pues como sabemos que de igual forma la distancia 2 se encuentra desde la masa, desde el centro de masa hasta la masa 2, entonces se puede representar como x sub 2 menos el centro de masa x por la misma masa 2. Como sabemos, pues las masas se encuentran constantes. Vamos a proceder a hacer este producto. Entonces masa sería pues hacer distributiva por este de acá y por este de acá y lo mismo de aquel lado. Entonces sería la masa 1 por el centro de masa menos la masa 1 por x1. Eso sería igual a, pues aquí mismo hacemos otra vez distributiva, quedaría la masa 2 por x sub 2 menos la masa 2 por el centro de masa del sistema. Entonces, como nosotros lo que queremos hacer es hallar el centro de masa, pues obviamente tenemos que despejar el mismo. Tenemos que cambiar los semejantes de un lado y los otros semejantes del otro lado. En este caso, pues, como este semejante, que es el que tiene
el centro de masa, entonces pasa a sumar de este lado, y este, como es semejante a este, entonces pasa a sumar de aquel lado. Entonces tenemos que la masa 1 por el centro de masa más la masa 2 por el centro de masa es igual a la masa 2 por x sub 2 más la masa 1 por x sub 1. Entonces, lo que podemos hacer acá es factorizar el centro de masa. Tenemos centro de masa por la masa sub 1 más la masa 2, que es igual a la masa 2 por x sub 2 más la masa 1 por x sub 1. Entonces, como necesitamos despejar entonces el centro de masa, pues simplemente esta suma de acá pasaría a dividir de este lado. Entonces tenemos que el centro de masa es igual a la masa 2 por x sub 2 más la masa 1 por el x sub 1 sobre la masa 1 más la masa 2. Entonces, como ya sabemos el centro de masa para este sistema, en el cual tenemos simplemente pues, dos masas y por ende dos distancias con respecto al centro de masa, entonces pues se puede representar como la masa 2 por la distancia 2 más la masa 1 por la distancia 1 sobre m1 más m2. Este m1 más m2 pues simplemente podemos visualizarlo como la suma total, la suma de las masas, que sería la masa total de aquellos que hacen estragos en este sistema equilibrado. Entonces, de esta forma, teniendo esto en cuenta, podemos representar el centro de masa como una sumatoria. La sumatoria de i igual a 1 hasta n siendo el número total de masas y por ende el número total de distancias de x sub i, que es la distancia, por la masa sub i. Pues si tenemos 5 masas, pues sería de i igual a 1 hasta i igual a 5. Lo mismo acá abajo, solo que acá, como pues ya tenemos acá que es la sumatoria de masas, solamente de las masas, entonces sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n, que sería el número de masas de n sub i. Poniendo el mismo ejemplo, si tenemos 5 masas, entonces sería desde i igual a 1, m1 hasta i igual a 5, m5. Ya. Bueno, como ejercicio tenemos este problema. Tenemos esta figura representada en el plano cartesiano, para la cual necesitamos hallarle el centroide en el punto X y en el punto Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como necesitamos el área de la figura, no la conocemos, entonces necesitamos hallar las funciones de ambas rectas. Entonces, por este lado tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. En este caso pues sería la cuarta parte de un círculo. Entonces, para la recta esta podríamos utilizar la fórmula de la pendiente. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la fórmula de una recta, pues sabemos que cuando tenemos f de x, por ejemplo, igual a x, entonces esta fórmula va a pasar por el origen, debido a que es como si tuviéramos aquí un más 0. Entonces, ese 0 proviene del origen. Y como sabemos que esta recta corta en menos 1 en el eje y, pues simplemente cambiaremos ese 0 por un menos 1. Entonces, ya tenemos la función de la primera recta. Entonces, para este semicírculo, pues sabemos que la fórmula de un círculo sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, podemos saber que a partir del origen, pues el r de este semicírculo es desde 0 hasta 1. Entonces sabemos que el radio va a ser igual a 1. Y 1 al cuadrado, pues va a ser igual a 1 de la misma forma. Entonces, para saber el y, que sería el g de x en este caso, entonces tenemos que despejar a esa y. Quedaría que y al cuadrado, esta x pasa de este lado a restar, es igual a 1 menos x al cuadrado.
Sin embargo, pues tenemos que expresarlo de forma que quede en y sola. Entonces, pasamos a una raíz cuadrada de este lado. Daría 1 menos x al cuadrado, todo eso a la raíz cuadrada. Sin embargo, lo colocamos como más o menos. Entonces, pues sabemos que solamente queremos utilizar la parte positiva de esa fórmula, entonces pues simplemente la dejamos expresada como 1 menos x al cuadrado. Entonces, ya tenemos ambas funciones. Entonces, para conocer el área de esa función, podemos utilizar la integral de la que ya hemos aprendido en clase, en la cual tenemos que restar la función de abajo, la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, pues sabemos que la función de arriba, pues ese discípulo sería la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos la función de abajo, que sería x menos 1. Todo eso por el de x. Sin embargo, como pues solamente nos interesa esta área a partir del 0 hasta el 1 de toda la gráfica, entonces pues los límites de integración proceden a ser desde 0 hasta 1. Esto obviamente respecto a x. Entonces, pasemos a integrar, procedamos a solucionar esta integral. Por linealidad, sabemos que esta integral va a ser igual a la integral de 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por dx menos la integral de 0 hasta 1 de x menos 1 por el dx. Entonces, vamos a proceder a resolver esta integral primero, ya que pues es la más sencilla de las dos. Entonces, vamos a ponerle una parte por acá, la integral de 0 hasta 1 de x menos 1 por dx. Por linealidad, nuevamente, quedamos que la integral de 0 hasta 1 de x menos 1 por el dx es igual a la integral de 0 hasta 1 de x por el dx menos la integral de 1 por el dx, que pues eso lo podemos dejar simplemente expresado como un dx desde 0 hasta 1. Entonces, pasando a integrar, pues ya sabemos que la integral de la x, en este caso sería x al cuadrado sobre 2, menos la integral del 1, que sería en este caso x. Ambas evaluadas desde 0 hasta 1. Entonces, ya sabemos que con 0, si por ejemplo evaluamos 0 aquí, sería 0 al cuadrado 0 sobre 2 0 menos 0, pues obviamente va a dar 0, entonces omitamos esa evaluación y centrémonos en la que tenemos de el 1. Tenemos que 1 al cuadrado sobre 2 menos 1. Eso nos da igual a 1 medio menos 1, lo cual es igual a menos 1 medio. Entonces, ya tenemos la primera integral resuelta. Sin embargo, vamos a proceder a integrar esta de acá. La forma más sencilla de evaluar esta integral, de resolver esta integral, sería por medio de una función, ¿cómo se llama? Las fracciones parciales. No, ¿cómo se llama? Trigonométrica. Bueno, cortes comerciales. Bueno, la forma más sencilla de integrar esta integral para la redundancia es por medio de una función, de una integral trigonométrica. Igualamos a x a 1 por el seno de θ. Entonces, el de x va a proceder a ser igual a coseno de θ. Y voy a proceder a despejar θ para la solución de la integral. Entonces, θ, pues seno pasa de este lado a ser al coseno, es igual a coseno de x. Entonces,
vamos a proceder a cambiar los valores de x y el de x. Nosotros, para temas de facilidad, vamos a resolverlo primero sin los límites de integración y cuando se vuelvan a cambiar a x, entonces vamos a utilizar por los mismos. ¿Qué? Habla, que eso se puede. Es de X por el coseno de teta. Ajá. Por de teta. Ah, ya. Bueno, entonces tenemos que la integral de 1 menos x, pero x es seno cuadrado por dx, pero dx es coseno de teta por de teta. Entonces, pues nosotros tenemos una identidad que sabemos que es seno cuadrado de teta más seno de teta, perdón, seno cuadrado de teta más coseno de teta, coseno cuadrado de teta, eso va a ser igual a 1. Entonces, si despejamos el coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de teta, que es precisamente lo que tenemos acá. Entonces, podemos utilizar esa identidad para la solución integral. Entonces, sería integral de la raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta por de teta. Perdón, por coseno de teta por de teta. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada, teniendo en cuenta de que el coseno de que teta vive entre 0 y pi medios, pues sabemos que el coseno va a ser positivo. Entonces, podríamos expresar que como es positivo y que obviamente no se nos va a convertir en un número imaginario, entonces la raíz cuadrada del coseno cuadrado de teta va a ser igual a coseno de teta por pues el mismo coseno de teta por el de teta. Entonces la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Integral de coseno por coseno, coseno cuadrado de teta por de teta. Para la solución de esta integral podemos utilizar la identidad que es coseno cuadrado de teta es igual a 1 medio por 1 más coseno de 2 teta. Entonces cambiamos coseno cuadrado de teta por 1 medio, pero 1 medio como es una constante sale de la integral de 1 por la integral de 1 más coseno de 2 teta, coseno de 2 teta por de teta. Entonces sabemos que por linealidad la integral de esto pues va a ser la integral de 1 más la integral de coseno cuadrado de teta, todo eso por de teta. Entonces 1 medio multiplicado por esa integral, que la integral de 1 por de teta pues es teta, más la integral de coseno cuadrado de teta, que es igual a 1 medio por el seno de 2 teta. Entonces aplicamos distributiva y nos queda 1 medio de teta más 1 cuarto, ¿cierto? Cuarto por seno de 2 teta. Sabemos que seno de 2 teta, la identidad de ángulos dobles, eso va a ser igual a 2 veces el coseno por el seno de teta. Entonces, podríamos cambiar eso por esa entidad, que es, entonces, todo esto nos queda igual a 1 medio de teta más 1 medio de 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Entonces, bueno, aquí es 1 cuarto. Eliminamos y nos queda 1 medio de teta más 1 medio de seno de teta por coseno de teta. Entonces, para poder probar los límites de integración, que en principio eran de 0 a 1, tenemos que cambiar de teta a x. Entonces, 1 medio de teta, y acá tenemos que teta es igual al coseno de x. Entonces, sería 1 medio de al coseno de x más
un medio de seno de teta, que ya sabemos que es x, por coseno de teta, que ya sabemos que coseno de teta va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, y pues, o sea, si hacemos un triángulo aquí de forma muy rápida, entonces tenemos que, con respecto a este ángulo, opuesto sobre hipotenusa, entonces tenemos x aquí, y la hipotenusa sería 1, entonces este cateto adyacente va a ser 1 menos x cuadrado. Entonces, a eso va a ser igual el coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, aquí sí podemos aplicar los límites de integración desde 0 a 1. Eran los mismos cuando estábamos integrando respecto a x. Entonces, cuando aplicamos 0 acá, pues esto aquí se vuelve 0 y acá igual como se vuelve 0. Entonces, evaluamos con respecto a 1. Entonces tenemos que un medio de al coseno de 1, eso da pi medios, más un medio de 1 por 1 menos 1, que eso da 0. Raíz cuadrada de 0 da 0 y pues por todo esto da 0, entonces nuestro resultado final para esta integral va a ser pi cuartos. Entonces, como ya tenemos el resultado de la integral, pues lo único que tendríamos que hacer es restarla con el resultado de la integral que ya teníamos, ¿cierto? Que era menos 1 medio. Eso pues, haciendo la suma de forma rápida, eso nos va a dar 2pi, aquí es 4pi, 2pi, menos 4 sobre 8. Y esto sería igual al área de nuestra figura. Ya terminé. Ya sabemos, bueno, como ya sabemos el área, pues sería mucho más sencillo hallar el centro de masa de x y y. Vamos a comenzar por la de x, en la cual tenemos que es 1 sobre el área, en la cual, pues, como ya tenemos el área acá, entonces sería 8 sobre 2pi más 4 por la integral, en este caso desde 0 hasta 1, de f de x, que ya sabemos que es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, menos g de x, que ya sabemos que es x menos 1. Todo eso por el de x. Por x, por el de x. Entonces, hacemos distributiva x por raíz de 1 menos x cuadrado por el de x menos 0 hasta 1 de x cuadrado menos x por el de x. Como ya lo explicó mi compañera ahí, entonces esta integral, como es impar, va a pasar a ser igual a 0. Entonces, pues solo nos quedaría integrar esta parte. Eso nos da igual a menos la integral de 0 hasta 1 de x cuadrado, pues que es x a la 3 sobre 3, menos x al cubo, perdón, sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2. Todo eso desde 0 hasta 1. Entonces, simplemente sería evaluar que pues en 0 todo eso se vuelve 0, así que solo voy a hacer de la de 1, que sería 1/3 menos 1/3 más, aquí es más 1 medio. Eso nos da igual a menos 2 más 3 sobre 6. Entonces, como ya hayamos la evaluación de esa integral, entonces tenemos que pasar a multiplicarla por el 1 sobre el área. Entonces, para proceder a finalmente hallar el centro de masa por el punto X, tenemos que multiplicar el 1 sobre el área, que pues es 8 sobre 2pi más 4, sin embargo vamos a factorizar el 2 para simplificar más la ecuación. Tenemos 2pi más 2 por el 1/6, que vamos a evaluar la integral. Entonces, al simplificar todo, nos queda igual a 2 sobre 3pi más 6. Entonces, ese sería nuestro valor en x para el centroide. Sería 2 sobre 3pi más 6.
Y bueno, para llegar al punto Y del centroide, ya la fórmula cambia. Entonces sería 1 sobre 2a, que A siendo el área, por la integral de 0 hasta 1 de la función x, de la función f de x al cuadrado menos la función g de x al cuadrado. Entonces, 1 sobre el área, pues ya sabemos que es 8, 8 2pi más 4. Todo eso, la parte de abajo multiplicado por 2. Entonces, aquí podemos simplificar este 8 y este 2. Sin embargo, vamos a seguir con la integral que sería de 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado a la 2 menos x menos 1 al cuadrado, todo eso por el de x. Entonces, como pues ya tenemos que simplificar acá, tenemos que 4 sobre 2pi más 4 por la integral de 0 hasta 1, pues aquí podemos simplificar esta raíz cuadrada y el cuadrado. Entonces nos queda por la integral de 0 hasta 1 de 1 menos x cuadrado menos este productor notable. Entonces nos procede a dar x al cuadrado menos 2x más 1. Todo eso por el de x. Entonces, 4 sobre 2pi más 4 por la integral de 0 hasta 1, pues obviamente por linealidad está muy sencillo resolver esta integral. Eso nos va a dar x menos x al cubo sobre 3 menos x al cubo sobre 3 más 2x sería x al cuadrado más menos x en este caso. Entonces todo esto evaluado de 0 hasta 1. Sin embargo, aquí vemos que esta x con esta x se elimina, así que podemos seguir con este ejercicio. Voy a seguir aquí la bueno, entonces en esta expresión de acá podemos volver a factorizar ese 2. Tenemos 2 por pi más 2, todo eso sobre 4 por, como cancelamos las x, pues realmente las sacamos, podemos sumar estos semejantes, eso nos da menos 2x a la 3 sobre 3 más x al cuadrado. Todo eso evaluado desde 0 hasta 1. Y entonces aquí podemos simplificar ese 4 y ese 2, lo cual nos va a dar 2 por pi más 2. Entonces, ya sabemos que pues cuando evaluamos en 0, todo se va a volver 0, entonces vamos a evaluar en 2. Todo eso nos va a dar menos 2 sobre 3 más 1. Entonces, todo eso nos va a dar igual a 2pi más 2 por menos 2 más 1, eso nos va a dar menos más 1 medio. ¿Es 1 medio? Ya. Bueno, entonces, al resolver esta suma, todo esto nos va a dar igual a 2pi, 2 sobre pi más 2 por esta suma, pues nos va a dar 1/3, así que pues tenemos que multiplicar todo por 1/3, lo cual nos va a dar que el centroide del punto Y va a ser igual a 2 sobre 3pi más 6. Entonces, el centroide va a ser igual, a su punto en x, que es 2 sobre 3pi más 6, 2 sobre 3pi más 6. Bueno, el ejercicio que yo voy a explicar es así. Pruebe que el centroide de cualquier triángulo se localiza en las intersecciones de sus medianas.
aquí nos dan una sugerencia que es colocar los ejes de modo que los vértices sean A,0, 0,b y C,0. Las medianas hay que recordar que se intersectan en un punto a 2/3 del tramo de cada vértice al lado opuesto. Bueno, aquí tenemos el triángulo hecho con los puntos con las sugerencias que nos dio el enunciado. Aquí está el centroide del triángulo, está situado a 2/3 de las medianas, del tramo de las medianas de cada vértice. Bueno, estos puntos de acá son fáciles de encontrar gracias a que están a la mitad del tramo de cada lado del triángulo. Entonces fácilmente podemos encontrar esos puntos haciendo un promedio. Ejemplo, este punto es el promedio de las medidas de los dos puntos. Solamente hay que sumar las coordenadas en X y las coordenadas en Y y dividirlas entre 2 porque son 2 puntos. Nos da C más A sobre 2, 0 más 0 entre 2 nos da 0. Y esa es la coordenada A más C sobre 2, 0. Para encontrar las otras dos hacemos el mismo procedimiento. Nos da 0 más C entre 2. 0 más C entre 2 nos da C medios, B más 0 entre 2 nos da B medios. Y ahí está el punto encontrado. Para encontrar este hacemos el procedimiento. 0 más A entre 2 nos da A medios, B más 0 entre 2 nos da B medios. Y aquí encontramos este punto. Gracias a que las medianas se intersectan en un punto a 2/3 del tramo de cada vértice al lado opuesto, podemos calcular el centroide sub i con cada uno de los tramos. C sub i es igual a 2/3 por la coordenada del tramo final más 1/3 de la coordenada del tramo inicial en X. Ahora faltan las coordenadas en Y. Está 2/3 de punto en el tramo final más 1/3 del punto en el tramo inicial. Haciendo estos cálculos nos da que el centroide está ubicado en C tercios más A tercios, que este cálculo da B tercios. El centroide sub i está ubicado en C más A tercios, B tercios. Esas serán las coordenadas de nuestro centroide. Bueno, este cálculo se puede hacer tanto con los tres tramos. Aquí lo hicimos con este tramo. Bueno, para calcular el centroide C sub i a través de las integrales hay que aplicar estas fórmulas que son sacadas del momento lineal despejando. Primeramente hay que calcular las funciones f de x y g de x, luego calcular la derivada del área que se hace a través de la sumatoria de arriba, calcular el área, encontrar los puntos x sub i, sub 6 y y sub 6 y hacer el cálculo. Primeramente vamos a calcular las pendientes de f de x y g de x que se calculan aplicando la fórmula. La pendiente de f de x sería entonces igual a c menos 0 sobre será igual a 0 menos b sobre c menos 0.
Entonces nos da una pendiente de B menos B sobre C. La pendiente de G de X sería entonces igual a 0 menos B sobre A menos 0. Nos da una pendiente de menos B sobre A. Luego vamos a calcular la función f de x y g de x a través de la misma fórmula. Voy a cambiarlo un poco. Y menos y1 igual a n por x menos x1. Aplicando esta fórmula, llegamos a que f de x es igual a la pendiente por x menos x1, que puede ser cualquier punto del tramo. Podemos coger 0 más porque esto pasó, hacemos por acá, y1 que es 0. Entonces nos daría que f de x, no, aquí la f de x es menos b sobre c por x más b. Okay. Pues pasamos a calcular g de x. G de x sería igual a menos b sobre a por x menos x sub 1, en este caso sería a, no, sería 0 también, x sería más b. G de x igual a menos b sobre a x más b. Y ahí estarían las dos funciones encontradas. Luego de esto hay que pasar a calcular el área bajo las dos rectas. Okay, para calcular ahora el diferencial de A, vamos a dividir la figura en pequeños trazos rectangulares para poder aproximar su área. Este tramo sería bueno, vamos a hacerlo por el eje Y, ya que es más fácil de integrar. Este sería el de Y, será un segmento infinitesimal por los puntos que vamos a encontrar acá, que serían x, ci, xc1 y xc2. Listo, sabiendo esto, este tramo de aquí tiene que valer x sub c2 y menos x sub c1. Esto nos daría entonces que el diferencial de A es igual a x sub c2 menos x sub c1 por diferencial de Y. Okay, para encontrar los puntos x sub c1 y x sub c2 simplemente hay que evaluar los puntos estos en sus respectivas funciones. Tenemos x sub c2 evaluado en la función f de x. Nos daría igual a menos b sobre x sub c2 sobre c más b. Despejando esto nos da que y menos b es igual a menos x sub c2. Okay. Pasamos este a multiplicar y este a dividir. Menos b sobre c sobre b igual a x sub c2. Okay, hacemos el mismo procedimiento con x sub c1. G de x sub c1 es igual a menos b por x sub c1 sobre a más b. Despejando más que y menos b igual a menos b por x sub c1 sobre a. Seguimos despejando. Esto nos da x sub c1. Bueno, encontrados los puntos x sub c1 y x sub c2, pasamos a calcular el diferencial del área. El diferencial del área es igual
a x sub c2 menos c por y1 b sobre b menos x sub c1 menos a sobre ok. Todo esto por el diferencial de y. Calculando, haciendo factor común nos da que y menos b sobre b, siendo aquí el cálculo nos da que todo esto por de y ese sería el diferencial de a. Bueno, calculado el diferencial de a, ya podemos calcular el área de la figura. El área sería diferencial de a, la integral del diferencial de a desde 0 hasta b, porque estamos integrando con respecto a y. Sería entonces área igual a la integral 0 hasta b del diferencial de a. Esto es igual a de 0 hasta b de todo esto y menos b a menos c sobre b. Todo esto por b. Vamos a calcular esto. Estas son constantes que pasan a multiplicar acá afuera. Por la integral de 0 hasta b de y menos b. Esto por b. Vamos a quedar igual a menos c sobre por la integral es muy fácil de hacer, nos da y al cuadrado sobre 2 menos de y. Todo esto evaluado desde 0 hasta b. Calculando esto, pues nos da que a menos c sobre b por. Cuando evaluamos el límite en 0, pues todo esto se vuelve 0, entonces solamente nos quedaría el límite superior, que sería ya evaluando b al cuadrado sobre 2 menos b por b, pues b al cuadrado. Aplicamos la identidad y nos queda, sacamos el b al cuadrado, factor común, b al cuadrado por a menos c sobre b por 1 medio menos 1. Okay. Cancelamos aquí a menos c por 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Menos 1 medio. Y este sería el área de triángulo. Okay, aplicando linealidad al área, multiplicando el negativo por esto nos da aquella área que está ahí. Bueno, si vamos a calcular los puntos x sub c y y sub c y, ya que el centroide c se define como coordenadas x con y sub y. Estos están en la integral que se utiliza para hallar estos dos puntos, por lo tanto hay que pues, encontrarlos. Okay. Y sub 6 estaría en esta coordenada, x sub 6 estaría en esta coordenada. Este punto está en el punto medio entre las dos gráficas, por lo tanto para encontrarlo tendríamos que hacer un promedio de la distancia que hay de x sub c1 a x sub c2. Entonces, x sub c1 sub ci estará definido como el promedio de estas dos medidas, x sub c1 más x sub c2 entre 2. Okay. La coordenada en y pues estaría definida como la distancia que habrá del plano del eje a la altura. Entonces, si nos damos cuenta, aquí sería siempre y en todos los puntos. Mientras esto va calculando, subiendo, moviéndose a través del plano, pues la distancia siempre va a ser y la distancia en x
del centro siempre va a ser el promedio de estos dos. Reemplazando en x sub c1, C y reemplazamos menos a sobre y sobre menos C menos sobre B. Todo esto sobre 2. Ya, aplicamos linealidad. Aplicamos linealidad. Menos C menos A sobre 2B. Bueno, calculado el punto C sub x sub 6, calculamos el punto y sub 6, que es fácil de calcular, ya que sería la distancia y. Bueno, teniendo estos dos puntos, pasamos a calcular la integral para encontrar los puntos del centroide. Bueno, A1 sobre el área. Esto 1 sobre C menos A sobre 2 igual a 2 sobre C menos A. Reemplazamos acá. 2 sobre C menos A por la integral de 0 a B. Estamos integrando con el eje Y por x sub 6 menos B menos C menos A sobre 2 por el, bueno, aquí es diferencial de área, por el diferencial de área que está. Por DY. Bueno, aquí tenemos esta integral, solamente tocaría pues calcularla. Bueno, todo esto está multiplicando, entonces puedo cancelar este con el que factorizamos. Sacamos las p de la integral, que son constantes, por menos a. Esta constante sale menos c por menos a. Vamos. La integral de c octavo. Bien. Bueno, ustedes también es constante, lo sacaremos también. Ya la 3, c menos a. De esto nos quedaría solamente la función. Esto sería y menos b pues al cuadrado por de. Y cancelamos esto con esto y factorizando el signo, esto nos daría a menos c. Esto es igual a menos c menos a. Reemplazamos esto acá. Nos quedaría menos. El menos que sacamos de acá, lo multiplicamos acá y nos quedaría c más a por c menos a y la 3 c menos a. Calculamos el número cuadrado perfecto. Y más el cuadrado de y. Esto se cancela con esto con esto.
B. Bien. Cuadrado de 0 está B. 0 está B. Finalidad. Cuando evaluamos en los puntos, en el límite inferior, pues nos va a dar 0. Entonces solamente evaluamos en el límite superior. Que nos da de la 3 sobre 3. Esto se cancela con esto. Evaluamos y al cuadrado en b, pues nos da b al cuadrado por b, nos da b a la 3 menos b a la 3 más, evaluando aquí en b es al cuadrado, y con b nos da pues b a la 3, b a la 3. Cancelamos estas dos, cancelamos esto, c más a sobre 3. Bueno, y ese sería el punto del centroide en X. Okay. Ahora pasamos a calcular pues la integral para encontrar el punto del centroide en Y. Nos da que 1 sobre el área por la integral desde 0 hasta b de y sub 6, hemos dicho que es 6 por el diferencial de área por sobre b por di. Esta es constante y esta es constante, entonces saldrían de la integral. Por la integral de seno y por y menos b por d. Utilizamos aquí el signo, nos da menos c, bueno, menos c menos a. Entonces nos da menos 2, cancelamos gracias a esto, sobre y al cuadrado, por la integral 0 hasta b, y al cuadrado menos y por b. La integral de y al cuadrado con la exactamente menos el cuadrado sobre el cuadrado de 0 hasta b. Evaluamos en límites superiores, no evaluamos las escalas a la 3. Usamos el tal cuadrado. Y vamos a b a la 3. Usamos b a la 3 por
Bueno, el centroide C sub i pues se define así. Ya tenemos estas coordenadas, solamente sería reemplazar C más A tercios, coma B tercios. ¿Cómo comprobamos esto? Pues geométricamente, ya lo comprobamos con integrales, geométricamente también lo podemos comprobar, ya que el centroide se define como el promedio de las coordenadas del triángulo, de los vértices. Entonces esto sería C sub i igual al promedio de las coordenadas en x, que serían 0a y c, o sea, 0 más a más c sobre 3, coma, promedio de las coordenadas en y sería 0 más 0 más b entre 3, y esto nos da c más a tercios, coma b tercios. Y ese sería el centroide del triángulo, de cualquier triángulo.